Bien, como veníamos platicando, veníamos hablando, hacíamos referencia a las diferentes fases de la tabla de evolución de la enfermedad en homotoxicología, también llamada tabla, decíamos, de la homotoxicosis o tabla de evolución de la enfermedad. Vamos a referirnos en esta oportunidad entonces a las fases humorales, que como recordarán son las fases con las cuales inicia la tabla de evolución de la enfermedad. Dentro de esta fase, pues lo que nos invita a pensar siempre es el hecho de que el paciente todavía no está tan enfermo como solemos decir, ¿verdad? Sino que empieza con los síntomas. Y además significa de que no hay aún ningún daño que nos pueda preocupar, ¿verdad?, de las homotoxinas que están actuando dentro del organismo de este paciente. ¿Qué significa esto? Que los sistemas reguladores, los sistemas que tenemos nosotros como seres humanos y que nos ayudan a defender y a equilibrar todo lo que pasa en nuestro organismo, todavía están bien, todavía están funcionando, como decimos, de una forma efectiva, ¿verdad?, de una forma positiva para nuestro paciente. Entonces, esto significa también que el sistema de defensa está intacto. Muy bien. Nos da la impresión entonces que el paciente se encuentra bien, ¿verdad?, solamente con ciertos malestares. Por ejemplo, entonces decíamos la fase de excreción. La fase de excreción es parte de la fase humoral. La fase de excreción, esta fase incluye, por ejemplo, manifestaciones que nos invitan a pensar el aumento de los mecanismos fisiológicos de la excreción. O sea, el paciente está sacando, el paciente está de forma natural sacando. Por ejemplo, ¿qué podríamos ejemplificar? Un paciente que tiene diarrea, por ejemplo, está en la fase de excreción. Un paciente que tiene, por ejemplo, vómito, está vomitando, está en la fase de excreción. ¿Qué está haciendo el organismo de este paciente, de esta persona? Lo que está haciendo es tratando de forma natural sacar la homotoxina que lo está afectando en su organismo, o las homotoxinas, ¿verdad? Esto es importante porque entonces ubicamos al paciente allí y el tratamiento tendrá que ser un tratamiento no tan fuerte como decimos, ¿verdad?, sino que un tratamiento que vaya a aliviar la sintomatología, a modular la sintomatología. Cuando hablamos de diarrea estamos hablando de que el organismo está tratando de sacar de forma natural lo que nos está haciendo daño. Entonces, lo conveniente sería modularla, aunque es molesta para el paciente, aunque es molesta para cualquiera de nosotros que andemos con ese problema, pero tratar de modular, no anularla, porque entonces estamos impidiendo de que el organismo use sus mecanismos de defensa y de desintoxicación naturales. Y luego hablamos de la fase de inflamación, que es la otra parte de la fase humoral de la tabla de evolución de la enfermedad. Y en la fase de inflamación, ¿qué podríamos poner de ejemplo? Vaya, fíjense, nos vamos al sistema locomotor, al sistema que ocupamos para movernos, para caminar, para sentarnos, para correr, ¿verdad? Vámonos ahí, vamos a poner un ejemplo que podamos entender todos. Vaya, un dolor, por ejemplo, un dolor en la rodilla. Esa es una artralgia, así se llama, dolor en la rodilla. Pero ¿qué tal ese dolor es por una artritis, una inflamación? Caemos entonces otra vez en la primera fase de la fase humoral, que es la excreción, inflamación. Pero ¿qué tal viene una artrosis? ¿Qué tal viene una cuestión de carácter un poquito más grave?
ya estaríamos hablando de una fase de inflamación. El otro ejemplo podría ser la fase en la vía respiratoria, es fácil entenderlo. Por ejemplo, si tenemos tos y con la tos estamos con la carraspera, decimos, ¿verdad? Estamos sacando flema, estamos expectorando, entonces ahí estamos frente a la fase de excreción. Pero si ya tenemos una bronquitis, la terminación itis significa inflamación, bronquitis, inflamación de los bronquios, entonces significa que ya estamos en la fase de inflamación. Los tratamientos en la homotoxicología para estas fases humorales tratan de los dos pilares que en una charla veíamos anteriormente, que son la desintoxicación, drenaje y la inmunomodulación. Los tratamientos que vamos a dar entonces van basados en estos dos aspectos. ¿Para qué? Para promover primero el mecanismo de defensa del organismo y segundo, pues apoyar el aspecto de, en este caso, eliminación de las toxinas por medio de la sintomatología que ya les explicaba. De eso trata específicamente la fase humoral, ¿verdad? Habrá tratamientos, por ejemplo, tenemos la linfomiosot que ayuda, modula el sistema inmunológico y también podemos usar, ¿por qué no?, antitusivos, ¿verdad? Y medicamentos que nos pueden ayudar a paliar la situación. No a bloquear, sino a modular. Ese es el secreto en la homotoxicología. Bien, ha sido un placer para mí. Luego continuamos entonces con otras charlas de las otras fases de la tabla de evolución de la enfermedad y vamos a ir ejemplificando para que ustedes vean, puedan entender, tengan un panorama general de cómo nosotros tratamos una patología y a nuestro paciente, específicamente, o mejor dicho, cómo tratamos a nuestro paciente, ¿verdad? Ese es la poquito de este día, ¿verdad? Espero que les haya gustado, ha sido un placer, mucho gusto.